Asadero el muchacho alegre. El auto del siglo se predica al referirse al Volkswagen Escarabajo. Yo discrepo. A mi parecer, uno de los autos que ha dejado una huella impecable a lo largo de más de 50 años de historia en la industria automotriz es un auto que hasta la fecha se sigue produciendo y me refiero al maravilloso y espectacular Ford Mustang. Para comenzar a platicar de este icónico automóvil, tenemos que comenzar del principio, del génesis de todo este legado. Y nos referimos al Ford Falcon. Lee Iacocca never cared for the larger post-66 Mustangs. Hablemos del origen del Ford Mustang. Para un tema tan delicado, tenemos que respaldarnos en expertos, así que le entregamos la batuta a Víctor Camargo, entusiasta de la marca y miembro de los clubes más representativos en México. Ahí estás bien, ¿tú estás cómodo? Sí, está bien. Mira, yo voy a parar de este lado. Te voy a estar viendo a ti, no A mí. a ver a la cámara, ok. De acuerdo. Pues hablemos de cómo nació el Mustang. Es imposible hablar del nacimiento del Mustang sin mencionar a Lee Iacocca en todo este asunto. Lee Iacocca tenía antecedentes de ingeniería, tanto de mercadotecnia, publicidad y demás. Él tenía la idea de que el mercado que venía en los años 60 iba a ser un mercado de gente joven, tomando en cuenta que después de la guerra se vinieron los baby boomers. Cuando regresaron los soldados de la guerra, tuvieron muchos bebés, de ahí el baby boom. Todos esos bebés de la posguerra, nacidos a partir de 45, 47, iban a ser los que definieran el mercado y se necesitaban coches para gente más joven. Los soldados se dieron cuenta que no había coches deportivos como los que ellos encontraron en Europa, llámese el Jaguar, el MG, coches que incluso muchos de ellos importaron cuando se regresaron de Europa de la guerra. Existió el Corvette, existió el Thunderbird, pero el Corvette de 53 a 55 se vendía muy poco, 5,000 unidades, cosa por el estilo. Llegó el Thunderbird, en el primer año vendió el triple de lo que vendieron en 3 años y no era el coche deportivo que la gente buscaba, ¿no? Aparte de que el Thunderbird se salió del mercado de deportivos cuando en 58 se volvió de 4 personas. Entonces, seguía existiendo esa necesidad de crear un vehículo, para esa nueva generación, para ese nuevo mercado que Lee Iacocca veía venir en los años 60. Henry Ford II venía de un mal sabor de boca después del rotundo fracaso del modelo Edsel, el auto que pretendía ser un homenaje a su padre Edsel Ford, pero terminaría siendo una pesadilla. Cuando en 1961 fue presentado el proyecto de un nuevo automóvil a Ford II, rechazó rotundamente la propuesta. Lee Iacocca no se quedó con eso, entonces se fue tras bambalinas y generó un grupo de gente y lo que era el comité Fairlane, que se reunían a escondidas, o sea, en secreto, en el motel Fairlane, después de horas de trabajo, a trabajar en esta idea, ¿no? Comité Fairlane tenía gente de todas las ramas de Ford, desde ingeniería, planeación del producto, mercadotecnia, y todos ellos interesados en lograr un vehículo para ese nicho de mercado que veían, ¿no? Adelantados a la época, este grupo de genios se disponía a crear lo que en un futuro será una auténtica revolución. Aquí es donde entra en la historia el Ford Falcon en sus primeros años. Dentro de las primeras cosas que generaron el comité Fairlane fue el Falcon Futura y el Falcon Sprint de 63-64, ya hacia en esa dirección, ¿no? Con lo que estaban viendo venir. Definitivamente seguía siendo un sedán familiar, económico, por lo cual siguieron trabajando y entonces llegaron al punto en el que definieron las características principales que debía tener el auto, que tenía que tener 4 pasajeros, cajuela corta, cofre largo
lo cual indicaba que tenía un motor potente abajo, igual que el Lincoln Mark II. Ser un coche básico con opciones para añadirle las que quisieras, poderse presentar en la feria de abril, la Feria Mundial de abril del 64, pesar 2.500 libras, costar menos de $2.500 y tener una cajuela adecuada, ¿no? Esos fueron los lineamientos que encontraron que debía tener el coche, ¿no? Como el desarrollo del coche era muy caro como coche nuevo, se les ocurrió que la manera de hacerlo era utilizar la plataforma de un auto ya probado que estaba en el mercado funcionando con partes disponibles y tomaron la plataforma del Falcon, con lo cual abatieron costos porque tenían disponibles muchas partes ya en el sistema Ford y podían accesarlas y generar el coche únicamente haciendo un vehículo exteriormente nuevo con características que tenían aquí, ¿no? Se dieron cuenta que había 3 características básicas del coche que ya existían en el mercado. Un deportivo para 4 personas, lo tenía el Thunderbird. Que fuera un auto deportivo, que se viera deportivo, ya lo tenía el Ferrari. Y que fuera un auto económico, ya lo tenía el Volkswagen. Pero ningún coche tenía las 3 características, entonces el Mustang se enfocó a hacer esas 3 cosas, como queda claro en las características que definieron, y se lanzaron a diseñarlo, ¿no? Entonces, de esta manera nació el proyecto T5, que tenía poco tiempo para desarrollar el coche, ya estamos hablando 61, 62, y tenía que estar listo para 64 y medio, ¿no? Increíblemente existió más de una propuesta como nombre al nuevo proyecto. Colt, Puma, Torino y Cougar fueron algunos de ellos. En 1963 se creó el Mustang 1 como ejercicio de marketing. Era un auto con características deportivas, sin toldo, motor V4 Taurus trasero y para 2 pasajeros. El nombre de este auto era en referencia al avión caza P-51. Este prototipo estaba fuera del radar de Yacoca, pero como imaginarás, el nombre no. En agosto de 1962 ya tenían los últimos 6 prototipos, de alrededor de 18 que habían hecho, ya tenían 6 nada más. Uno de ellos era el de la división Ford, nada más uno. Y ese fue el que ganó, el de Joe Oros y Dave Ash. Fue la versión que ganó con un prototipo muy simpático que de un lado tenía unas características y del otro lado tenía otras. Pues ese prototipo ya tenía las características básicas y la forma básica y todo que nosotros vimos ya en el Mustang 65 de producción. Teniendo características distintas de un lado y del otro, podían mostrar 2 opciones en el mismo modelo de arcilla. Y en septiembre, un mes después, se lo presentan a Henry Ford II. Aquí está lo que estamos haciendo y como ves lo lanzamos y todo. Y Henry Ford lo aprueba finalmente. Con menos dinero, mucho menos dinero de lo que habían pedido 75 millones, lejos de los 400 millones que tomaba hacer un coche nuevo completo, y les dio alrededor de 35 nada más, y les dio menos tiempo porque tenían que estar listos ya para 64, ¿no? Las unidades piloto se hicieron a finales de 1963 y curiosamente todavía en 1963 se utilizaba y se estaba identificado el coche como Cougar. El nombre Mustang todavía estaba por ahí manejándose, pero todavía no estaba definido, ¿no? Como el Mustang 1 estaba basado en el P-51, se desechó en principio por su conexión con la guerra. Pero este ingeniero de John Najjar, el diseñador del Mustang 1, se da cuenta también, al irse a buscar la definición de Mustang, que quiere decir que es el caballo robusto de las praderas americanas. Nada más americano puede haber que eso. Entonces empieza a tomar fuerza también. Lee Iacocca, en el otoño de 63, se va a un partido de fútbol colegial de la Universidad Metodista del Sur de Michigan, cuyo nombre de equipo es Mustangs. Y aunque pierden, va y les platica y les dice, ¿qué creen? Vamos a lanzar un coche que va a ser ágil, veloz y deportivo como ustedes. Y se va a llamar Mustang. Ahí queda definido por Lee Iacocca que el coche se iba a llamar Mustang.
El 10 de febrero de 64 se hacen las primeras unidades de preproducción. El 4 de marzo se hace el primer vehículo de producción, listos para en abril hacer primero la presentación a la prensa y luego la famosa presentación mundial ya del Mustang en la Feria Mundial de Nueva York. Llegaron a tiempo. Y de ahí se generó el Pony Car Mustang. Un Pony Car que es un nicho de mercado, una categoría de autos única, definida por el Mustang desde un principio. Ojo, no es el Muscle Car, es el Pony Car. Y a la fecha dura, y ahí está nuestro querido Mustang. Para el año de 1965 sale a la luz el maravilloso Mustang, el inicio de toda esta tradición. La primera generación parte del 65 al 73. En esta ocasión tenemos un precioso Mustang Fastback 1965 GT350. Sin duda un santo grial de la época. 1965, porque todos los coches de ese año por Ford son vendidos como modelo 1965, 64 y medio eran también modelo 65. De 1965 a 1970 se basan en la carrocería, en la plataforma del Falcon, que únicamente crece a lo ancho, a lo largo, para acomodar versiones más potentes de motores, desde el 170 pulgadas cúbicas originales de 6 en línea hasta los 429 de 1969 y 1970. Pero es básicamente la plataforma del Falcon, ¿no? Esa es la generación obviamente más conocida y buscada por los entusiastas y tiene las características típicas del Mustang. Tablero con 2 nichos, dual pod, tiene la parrilla característica, las tomas de aire simuladas a los costados, lámparas traseras de 3 elementos, el famosísimo cofre largo y cajuela corta. Del 71 al 73, el coche realmente cambia completamente, se vuelve más grande y obeso, más pesado, y está basado en aparecerla en la plataforma del Torino de aquellos ayeres. Pero es completamente distinta, ya tiene suspensiones distintas, un compartimento de motor mucho más grande, es, como dirían, otro vehículo. Dentro de toda la historia del Mustang hubo un dato muy curioso. En 1970 en México se presenta el Ford Maverick, un automóvil que compartía muchas cualidades a las del Ford Mustang, pero su precio era muchísimo inferior. En aquel entonces en México se le nombró como el Mustang de los pobres, pero en la actualidad ya no le pide absolutamente nada al Ford Mustang de la época. Es un auto muy codiciado y en estas condiciones, vaya que todos quisiéramos tener uno. Después del término de la producción del primer Mustang en el año 1973, surge el famoso Mustang II, como este que está aquí, en el cual tuvo algunos tropiezos Ford que más adelante terminaría reivindicándose. En ese momento Lee Iacocca ya estaba muy molesto. Desde que empezó a crecer el Mustang, desde su primer diseño que aceptó y que promovió del 65, cómo fue creciendo y engordando, no le gustaba. También en ese momento, en 73, 74, se deja venir el embargo petrolero. Las ventas del Mustang llevan cada vez más abajo, precisamente por razones de seguros, para asegurar un coche potente era más caro, también por cuestiones de economía de combustible, el combustible estaba muy caro y muy escaso, y se decide hacer el Mustang II de 74 a 78 para tener el coche adecuado en el momento adecuado, y eso fue lo que fue. Lee Iacocca le gustaba tanto que lo llamaba su pequeña joya. El Mustang II
tiene la virtud de haber sido el pony que salvó la marca porque estaba ya a punto de desaparecer. El primer año del Mustang vendió más de 3 veces lo que había vendido el Mustang anterior, el 73. Tuvo un éxito tremendo y de hecho logró ser el cuarto año de mayor volumen de ventas del Mustang. Fue un éxito, literalmente. Curiosamente, en 74 el Mustang no se produjo V8, el único año que no se produjo V8 en Estados Unidos. Pero en México, por razones de regulaciones gubernamentales, los ingenieros de Ford Motor Company en México desarrollaron el Mustang V8 con el motor 302, dos gargantas. Esto hace del Mustang 74 mexicano V8 uno de los Mustangs más raros porque se hizo para el pequeño volumen de Mustangs en ese año, y aparte pues no se hizo en Estados Unidos, tiene partes únicas, ya quedan muy pocos. Entonces uno de los coches más raros debe ser ese, aunque a la gente no le guste, ¿no? Otro de los puntos interesantes del Mustang 2 es, la gente piensa erróneamente que ese coche es un Pinto disfrazado de Mustang. No. Tanto como en tantos otros desarrollos, se inició dentro de los varios diseños que había compitiendo, uno de ellos, Arizona creo que fue, con el Pinto. Tomaron el Pinto para empezar el desarrollo, ¿no? Al final del día, ya que incluyeron las características, todos los detalles de diseño que se requerían para el Mustang, el coche acabó siendo un vehículo completamente distinto al Pinto. Únicamente comparten un solo estampado de cajuela, el resto del coche es distinto, tiene características nuevas muy buenas, como un bastidor delantero separado, soportado con bujes de hule, que le da un aislamiento mucho mejor hacia el habitáculo. Tiene aislamientos e interiores mucho más lujosos. Y es la primera vez que el Mustang utiliza la dirección de cremallera y piñón, lo cual lo hace mucho más preciso y ágil en un momento dado que los Mustangs anteriores de generación primera, que eran más difíciles incluso de manejar con la dirección de sector y gusano. Era un coche completamente distinto y muy fácil y muy cómodo para manejar, ¿no? Considero que, para empezar, la mayoría de los detractores o nunca han manejado uno o nunca han tenido un Mustang 2. ¿Por qué? Pues porque hoy en día pensamos que un Mustang tiene que ser grande, potente y todo, ¿no? Y este Mustang se maneja mucho mejor, mucho más fácilmente, es mucho más cómodo que los Mustangs anteriores. Y esto te lo digo un poco con conocimiento de causa, puesto que a mí me tocó manejar versiones anteriores hasta 73 y luego me tocó la transición al Mustang 2 V8 mexicano, que curiosamente fue tan asombroso que hasta los gringos de Mecánica Popular y Carcraft, creo, una cosa así, se dejaron venir a manejar el Mustang V8 en 74, porque allá no había, ¿no? Y se encontraron que hasta las alfombras eran más mullidas que allá, ¿no? Porque tenemos que considerar que el Mustang mexicano siempre ha sido considerado un auto personal de lujo. El Mustang 2 fue la generación menos querida del Mustang y la más corta, porque nada más fue del 74 al 78. En el 78, para despedir la producción, sacaron el King Cobra, que fue el que traía el motor 5.0, traía T-Tops, era estándar, con ciertos patrones de colores, traía su Cobra en el cofre, y fue con el que se despide la segunda generación y entra la tercera generación aquí a México.
Para el 1979 conoceríamos uno de los automóviles más radicales en cuestión de diseños. La generación 3, hecho sobre la plataforma Fox Body, comprende del año 79 al 93. Más de una década pudimos disfrutar de unas variantes en cuanto a diseño, frentes, colas, puertas, tableros. Fue el Mustang que tuvo más diseños en su haber. Este Mustang Burbuja 1984 es un claro ejemplo de lo que estamos platicando. En agosto, septiembre del 78, Ford lanza la tercera generación, que ya viene siendo un rediseño muy notable de lo que era la segunda generación. Venía un poco más grande, con un diseño más europeo, más llamativo para los entusiastas. Fue un boom tener ese nuevo carro porque era algo diferente, algo que no se tenía en esos momentos en México. Cabe mencionar que en México únicamente se hizo hasta 84, debido una vez más a restricciones gubernamentales de las capacidades de los motores, y que Ford decidió no vender un Mustang que no fuera V8 en México. Se utilizó una plataforma nueva, la plataforma Fox, que se compartía con el Fairmont Zephyr, se compartía con el Thunderbird Cougar y con el Capri, que era el hermano Mercury del Mustang, ¿no? Los primeros años, lo que es el 79, 80 y 81, vienen a la par con los de Estados Unidos. Pero en el 81 y medio, más o menos, empezaron a hacer algunas mezclas aquí en México con el Mercury Capri. El 81 trae las calaveras de rayitas, que son del Mercury Capri. Esas no son las del Mustang. Y ya empezaron a traer varias cosas que ya eran del Mercury Capri. Algo que es muy del mercado mexicano. El Capri acompañó al Mustang hasta 1986 y también desapareció en Estados Unidos, ¿no? Esta es la plataforma, el Fox, que más ha durado, con 15 años. Pero también fue la plataforma donde empezamos a emigrar de regreso a los motores de alto rendimiento, más potentes cada vez, ¿no? Aquí en México, como hacían en las plantas de Hermosillo y de otras plantas que tenía Ford, como la de Cuautitlán, hacían la producción de piezas. Pues aquí ocupaban piezas que iban para Estados Unidos, para el Capri, y los ocupaban para el Mustang mexicano. O sea, como que darle a la gente año con año diferentes cosas del Mustang, algo que no tenía el Mustang de Estados Unidos. El 79, 80 y 81 es el mismo frente, es el frente de caída con parrillita de cuadritos, pero cambiaba al 81 con las calaveras de rayas y ya más largas, porque la del 79 y 80 era cortita y traía una moldurita. Esos eran, en los Estados Unidos hasta el 82 sacó ese tipo de calaveras. Ya en el 83 sacó la grande, que es de 3 colores, que es roja, ámbar y blanco. Pero aquí en México sí empezaron a hacer sus mezclas. Donde se vio más que incorporaron lo que fue el Mercury Capri fue en el 82, porque ya algunos Mustang hardtop y hatchback ya traían el frente chatito, que era el del Capri. Le ponían los rines que eran del Capri, porque el Mustang americano era otro tipo de rines. Había rines que eran placa cero con tapón, y aquí la gran mayoría de Mustang salió con rines de aluminio. Dentro de ellos estuvo el Mustang SVO, que en Estados Unidos estuvo en 84-85, pero era de 4 cilindros turbo. En México el SVO era un V8, 302 o 5 litros, de alto rendimiento, que tenía un árbol de levas distinto, un orden de sentido distinto, pero era a fin de cuentas un V8 y no tomó el frente del SVO americano, sino era una versión solo México. Ahí como que le dieron pauta al mercado mexicano, a lo que era Ford México, a que hiciera sus mezclas para el mercado mexicano. De hecho, Estados Unidos pues tenía el Mustang base y tenía el Mercury Capri. El Mercury Capri tenía muchas versiones
para diferente tipo de mercado que nunca nos llegó aquí a México. Aquí en México nunca llegamos a tener un Mustang o un Capri con T-Tops, por ejemplo. En Estados Unidos sí hubo. En Estados Unidos regresó el Mustang convertible en el 83. Aquí no lo tuvimos, pero aquí hubo unas curiosidades del mercado mexicano, que a partir del 80, si tú querías un Mustang convertible, la agencia te lo mandaba a hacer. O sea, la agencia le llegaba el Mustang como tal, hardtop, y te lo mandaba a hacer a una empresa. Yo tuve uno con mi hermano, un 82, que lo hicieron en una compañía que hacía quemacocos, que se llamaba Sun Moon o Sunroof. Y la agencia te lo vendía facturado como convertible. Pues es una curiosidad del mercado mexicano que no se tuvo en Estados Unidos. Te daban tu tarjetón donde decía Mustang Hardtop, pero te daban tu factura de la agencia donde te decía Mustang convertible. En el lapso del 84 al 94 fueron 10 años que México no tuvo el Mustang. En 1986 se adopta incluso la inyección de combustible. También hay versiones patrulla, las versiones SBO, las versiones Salín. Hay convertibles, regresan los convertibles hechos por fuera, los T-Tops. Ya hay un poco más de opciones y de motores potentes y todo, empieza a haber más apertura. Mira, la tercera generación, a mi punto de vista, creo que al ser la más longeva y ser como que la que le gustó más a la gente, pues para todos los entusiastas, en general, fue como que un boom que no se tenía en otras. O sea, se tuvo en la primera generación, pero no se tuvo en la segunda. En la tercera fue el boom de que hubo mucha gente que compró un Mustang, lo tuvo guardado o que lo tuvieron ahí abandonado por XY motivo y llegaron gentes. Estoy hablando de hace 20 años. Hace 20 años tú en Colonias Satélite, la Florida, Lomas Verdes, la del Valle, lo que sea, encontrabas Mustang de la tercera generación arrumbados por todos lados. Pero se vino el boom de que toda la gente quiso tener un Mustang y rescató esos Mustang. Y ya los modificaron tanto en motor, carrocería, caja, todo para arrancones, para cuarto de milla, para traerlos en autopista. O sea, ese fue el boom que le dio la tercera generación creo que a los entusiastas de Ford y del Mustang en general, porque fue una plataforma muy versátil para poderse modificar sin gastar mucho dinero como en otras marcas. O sea, se va a oír a sacrilegio a los que somos fanáticos de la marca y todo, pero puedes encontrarte un Mustang Fox 81, 82 hasta 84 mexicano con motor LS de Chevrolet y vuela por las autopistas, los arrancones, lo que sea, pero era la variedad que había, que tú le podías intercambiar cosas a este carro, era muy fácil y son muy fácil de modificar ese tipo de carrocería. La carrocería, bueno, el chasis Fox, o sea, lo que es la plataforma Fox, para hacerle lo que tú quieras y hacer monstruos. Lo que a mi parecer y gusto es lo que motivó mucha gente a buscar un Mustang de la tercera generación, sea mexicano o sea norteamericano. Ya cuando se abrieron las fronteras y entraron muchos, entró infinidades de Mustang convertibles de 4 cilindros, de hatchback, muy pocos hardtop. Eso sí, en Estados Unidos como que el hardtop no tuvo el boom que tuvo aquí en México. ¿Y si crees que la tercera generación salvó a Mustang? Sí, sí. Ford replicaría el éxito del Fox Body en 1994 con la aparición de la cuarta generación, uno de los autos más vendidos en toda la historia de Mustang, que aquí en México fue un éxito total.
partir de 1994 hasta el 2004 es la cuarta generación. Del 94 al 97, al 98, ¿sí? Se produjo el SN ya en el tipo de carrocería retro, haciéndolo tipo fastback, y las diferencias entre esos modelos es el tipo de calaveras. Del 94 y el 95 vienen calaveras horizontales de 3 líneas, y ya en el 96 las cambian verticales, ¿sí? Como que fue muy futurista, más que nada fue futurista. O sea, su diseño fue futurista para lo que estaba acostumbrado uno que le llevaba aquí a México. O sea, realmente se veía imponente, como tú veías un Corvette en una agencia Chevrolet, por ejemplo. O sea, Ford no tenía ese tipo de carros en ese momento. O sea, yo me acuerdo en esas épocas, mis tíos me llevaban a las presentaciones que los invitaban las agencias Zapata, Andrade, todo ese tipo de cosas. Y pues, ¿qué veías? Veías pick-ups, veías el Marquis que llegó en el 91 otra vez, veías el Thunder, veías el Cougar, veías los Lincoln. O sea, eran carros lujosos, grandes, imponentes, pero no se tenía un carro deportivo como tal, porque el Thunder era un auto grande, no lo considerabas como un auto deportivo. Y cuando llegó el Mustang, aunque sí está grande, y luego pues llegó con coupé y convertible a la vez, pues dices tú, wow, o sea, fue el boom que se volvió a desatar para el público mexicano, porque pues no lo teníamos en 10 años y llega con este diseño muy revolucionario, pues fue lo que llamó la atención. También llamado en un principio el Fox 4, para que este auto siguiera adelante, tuvo que depender de la reacción del público. Ford había pensado hacer el Mustang tracción delantera bajo la plataforma Mazda, y eso provocó un pequeño escándalo dentro de los aficionados, que mandaron alrededor de 30,000 cartas a Ford diciéndole, por favor, no lo hagas tracción delantera, no lo hagas así. Ford reaccionó y dijo, bueno, tenemos que hacer un coche tradicional. Entonces, si no está roto, no lo arregles, continúa con él, ¿no? Y se tomaron la plataforma Fox como base del desarrollo. Al final del día, únicamente el piso, estampados del piso y del travesaño delantero, pasaron del Fox al SN95 y algunas otras partes, ¿no? La verdad es que la mayor parte de las partes nuevas eran completamente distintas y ya no tenían nada que ver con el Fox. La plataforma de los SN fue utilizada la del Fox, motor también, porque estos carros salieron con motor 5.0 ya de fuel injection. La diferencia entre lo que fue la tercera generación y la cuarta generación, pues fue el cambio radical de carrocería, ¿no? Esta carrocería que ocupó el de cuarta generación ya es retro, haciendo alusión al fastback de los 60s. Ya para estos años, Mustang no sacó ningún SN ni New Edge de 4 cilindros. Eran de 6 y de 8 cilindros. Transmisión estándar de 4 y automática con overdrive ya. Aquí la diferencia en los SN es que ya traían un botón especial para meter el overdrive en el caso de los automáticos. Eso es parte de la diferencia que existe con los de tercera generación. El Mustang retoma características de diseño que habían dejado con el Fox. A mucha gente el Fox no le gusta porque no tiene este tipo de características, como es el caballito en la parrilla, la forma de la parrilla, las tomas laterales, el tablero de 2 secciones, de 2 nichos, las calaveras de 3 líneas. El SN95 los retoma en su diseño. Hablando de las revisiones a esta plataforma, en 1999 se genera la revisión del diseño, el facelift,
que es al que se le llama New Edge, que también tiene características de mejora de frenos y de suspensiones. Ya para el New Edge, ahí sí ya cambió a partir del 90 y 99. Cambia también la carrocería, se hace un poquito más robusta, pero también cambian el motor y meten un motor 4.6. Y aparte de los GT, ya vienen modelos de diseñador, lo que es el Salim, lo que es el Rush, lo que es el Cobra, ya con el supercargador, el Terminator, que es de los carros de esta generación más cotizados, ¿no? Los R aquí en México son muy difícil que encuentres un R aquí en México. Sí los hay, pero ahora sí que es el garbanzo de a libra de esta generación, el Cobra R, así es. De esta generación nos brincamos cuando conocimos la quinta generación del Ford Mustang. Las dimensiones ya son gigantescas. Para esta generación también es el regreso del Chevrolet Camaro, un viejo rival desde el génesis de Ford Mustang. Y este automóvil fue de los más vendidos y más exitosos en sus años. En la actualidad siguen siendo unas joyas. Ahí sí ya fue un cambio totalmente radical, ¿no? Porque la carrocería ya para la quinta generación ya fue mucho más retro, ¿sí? Ya todos los Mustangs Coupé, pues todos le tiraban al fastback del 65. Entonces sí es muy marcada la transición. Iniciaron en el 2005 con el motor 4.6 y de ahí se fueron hasta el 2011 ya para meter el 5.0, pero ya el Coyote, ¿no? Que la verdad ya es otra cosa. Esta generación retro fue todo un éxito y tomó como base de diseño el Mustang 67-68. Ya tiene otra vez sus faros redondos, ya tiene otra vez la forma de parrilla original, todos los elementos de diseño que todos nos acordábamos del Mustang. Es un buen éxito, pero además tiene una estructura mucho más rígida que permite hacer versiones más potentes. Se desarrolló bajo la plataforma LS del Lincoln y es también cuando regresan finalmente las versiones Shelby, el GT500 y demás. No hablamos de los Cobras porque eso ya la Cobra como tal se tomó en el SN95 anterior, pero ya formalmente Shelby GT500 regresa finalmente, ¿no? Y regresa el rival por ahí, tarde a la fiesta, pero llega el Camaro. Dices, bueno, está bien, ok. Tenías que llegar a la fiesta porque estaba muy buena y no estabas. También con su diseño retro. Algo aprendimos. El Challenger también regresará con diseño retro. Precisamente, digo, algo aprendimos. La gente le gustan los vehículos retros. Dentro de las cosas que se desarrollaron fue el motor Coyote para el 2011. Doble árbol de levas. 32 válvulas, sincronización de árboles automática, llegando hasta 412 caballos en aquel entonces, ¿no? Otras versiones a notarse fueron el Boss 302, el Laguna Seca, el GT500, el Bullet, el Ayacoca, que fue una versión muy limitada, y también por ahí el Giugiaro, el prototipo de Giugiaro de 2006. De aquí rápidamente pues nos vamos a la generación sexta, que es cuando el Mustang cumple 50 años. Pero la gran virtud de la generación 6 es que el Mustang se vuelve un coche mundial. El Mustang en su desarrollo considera por primera vez los requerimientos mundiales sobre un automóvil. Vamos tras los mercados internacionales. Se toman en cuenta todos los requerimientos europeos, no nada más de normatividad, sino lo que los europeos esperan. Se generan motores más pequeños, económicos y potentes, como el EcoBoost,
Mucha gente dijo, ¿cómo un Mustang 4 cilindros? Pues sí, el cochecito tenía arriba de 300 caballos. El sexta generación ya incluye la suspensión independiente de línea y aparte la opción de la dirección del lado derecho para los mercados de Inglaterra y del Commonwealth. Y además el Mustang creció localmente lo suficiente, se exportó siempre de modo limitado a Europa y otros mercados, pero se dan cuenta que existe un mercado al que pueden accesar siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, que es lo que espera la gente en Europa, ¿no? Yo quiero un Mustang, pero no quiero que sea tan tragalón, quiero que tenga un motorcito 4 cilindros jalador y que sea manual y todo. Aquí lo tienes, ¿no? Y además con opciones de lujo y de comodidad mucho mayores en el interior, eso también vale la pena recalcarse, ¿no? Es momento en el que también el Mustang, para llegar a esos niveles, se empieza a comparar al GT-R de Nissan, se empieza a comparar con el Porsche 911, el BMW M3, estamos hablando por ejemplo más que nada del Boss 302, ya versiones de ese tipo, empiezan a aspirar a y tienen que hacerlo para poderse comparar de una manera efectiva con coches deportivos disponibles en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Tenemos también que mencionar que el Mustang sexta generación, con su 50 aniversario, tiene una gran introducción a nivel mundial. El 5 de diciembre de 2013 se vuelve a hacer una introducción global como el 50 aniversario. Se vuelve a trepar otra vez por pedacitos otro Mustang al Empire State, entre tantas otras cosas, y alrededor del mundo se hicieron presentaciones simultáneas. Entonces fue otra vez un hit. Finalmente en 2019 se alcanza el Mustang 10 millones. La carrera por el caballaje una vez más está en su apogeo contra la competencia y todo, entonces se vuelve una época otra vez muy interesante, ¿no? Y de aquí llegamos a 2023. Llegó a México la nueva generación del Mustang en una edición muy especial denominada Dark Horse. Resulta ser uno de los vehículos tecnológicamente más preparados, el diseño es completamente estético, ya tiene toda la tecnología de la época y esto resulta en uno de los autos más espectaculares que puedes conocer en la actualidad. El Mustang Dark Horse le pisa los talones a los superdeportivos. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Pésimo año para todos, se nos viene la pandemia, venimos de la pandemia. Y como secuela de la pandemia tenemos la horrorosa escasez de chips electrónicos. Y eso, una vez más, igual que las emisiones de los años 70, nos pegó a todos. Y todos tienen problemas con su producción a la hora de regresar de la pandemia, no es ningún secreto. Y llegamos finalmente a la séptima generación en este escenario. Y el planteamiento de tenemos que hacerlo mejor una vez más. ¿Está ahí? ¿Cómo hacerlo si el Mustang sexta generación ha sido el mejor de todos los Mustangs que se ha hecho? Es el mejor carro, tuvo un éxito tremendo. ¿Cómo podemos mejorar esto, no? Y hubo muchas discusiones. Una de ellas fue incluso el hacerlo eléctrico, hacerlo híbrido, hacerlo off-road. A fin de cuentas, aunque es probable que algunas versiones de estas funcionen en algún momento, no por el momento. Se decidieron tomar la plataforma S550, generar la S650, tomando la plataforma S550 como base una vez más. Si tienes una fórmula ganadora, pues no la mates, vamos a nada más evolucionarla. Se evolucionó con un mejor chasis, se rediseñaron todos los elementos de chasis, carrocería, interiores, con más tecnología,
mucho más amigables, mucho más orientadas al mercado internacional en esta nueva séptima generación que está a partir del año pasado, de 2024 en adelante. El problema de las emisiones, todo el mundo se pregunta cómo es posible que se pueda hacer un Mustang con este tipo, en este momento en el que parte del reto fue generar un coche que hoy en día los Mustangs, los coches ponis, pues ya no son ni políticamente correctos, ni ecológicamente. Mucha gente no les gusta, dice que son anacrónicos, pero hay un mercado muy importante todavía para ellos y mucha gente que espera esos coches, ¿no? Entonces llegamos al problema de las emisiones, ¿no? ¿Cómo hacer también un coche con estas emisiones? Debemos confesar que obviamente cuando mides las emisiones de una corporación, el Mustang puede tener, aunque tiene emisiones muy mejoradas, puede tener este tipo de emisiones porque hay otros modelos, vamos a platicar un poquito del Mustang Mach-E, que compensan y gracias a ellos tenemos Mustang. De hecho, Ford ya dijo que van a seguir haciendo el Mustang V8 mientras puedan. Cosa que ya la competencia aventó la toalla y dijo, no, pues nos vamos eléctrico, ¿no? Recuerdo que hubo una competencia interna diciendo, ¿cómo llamarías tú al siguiente Mustang? Y de ahí viene el famoso Dark Horse, con diseños, logos, pinturas, todo nuevo y distinto. Se presentó también el Dark Horse junto con los nuevos de la generación séptima en una presentación en Dearborn. Los nuevos modelos de competencia son una generación nueva de coches, con mucha más potencia, mucho mejores prestaciones, mucho mejor comportamiento, handling, que los Mustangs anteriores, ¿no? El Mustang todavía tiene como que vida para rato. De hecho, con este carro súper deportivo, pues se llega como que a otro segmento que Ford con el Mustang no tenía. O sea, como que ya dio un paso más arriba para llegar a lo deportivo medio, porque no es así como el GT40, por ejemplo, o ese tipo de cosas, pero sí todo presenta su esencia de pony car, pero ya con muchos esteroides, que sea como sea, los fanáticos lo seguimos buscando. Y pues, si Ford y los fanáticos seguimos consumiendo un auto V8, pues va a seguir el Mustang con sus motores potentes y los no tan potentes, y posiblemente también llegar al eléctrico. Ya se han publicado, hay varias imágenes del Mustang del 2025 y pues es que ya es un cambio totalmente radical, ¿no? Ya motores de bastante potencia, ya de 500 caballos que salen de fábrica. Entonces el Mustang está bien catalogado y está bien dicho lo que dicen de él, que es el auto de América. Y es cierto, ¿no? Y tan es así que ahora, ya ves que ahora con este nuevo diseño que sacaron para competirle a los Porsche, Ferraris en los circuitos de allá de Europa, pues crearon un monstruo, ¿no? Y eso, pues, para los que somos amantes de Ford y en este caso del Mustang, pues nos halaga y nos gusta y seguimos adelante, pues hasta las posibilidades de cada quien de tener el vehículo que te encanta, ¿no? ¿Qué futuro viene para el Mustang? Como mencionábamos hace rato, en 2018, Ford lanza un teaser para despertar la curiosidad de la gente, en la cual entra un Mustang de noche a un garage, entra una SUV, cae un rayo y sale un Mustang eléctrico. En principio, pues obviamente esto generó mucha expectación y mucho descontento.
pero a fin de cuentas se generó el Mustang eléctrico o el Mach-E y ahí está, y está ayudando a las emisiones y pues tiene su nicho de mercado. La cuestión es que gracias a la directiva de Ford hoy en día, lo que nos han dicho, vamos a continuar teniendo Mustangs por mucho tiempo más. En conclusión, el Ford Mustang es más que un conjunto de piezas de metal, goma, tela, cristal y gasolina. Es y será una revolución dentro de la industria automotriz. Sus altibajos y superación a lo largo de sus 60 años es una muestra de cómo la pasión por una marca resiste ante cualquier adversidad impuesta por el gobierno y sus leyes. Mustang es rebeldía, innovación, pasión y combatividad. La creación de este episodio hizo que cambiara totalmente mi percepción de la marca. Ahora comprendo toda la pasión, entusiasmo y lágrimas que derrocha este vehículo. Hoy entra en el radar de mis vehículos favoritos. Hoy y siempre será Mustang, el automóvil del siglo. Gracias Ford por construir este vehículo. En las redes sociales les preguntamos que si tenían un Ford Mustang los presumieran, publicaran la foto y esto fue lo que recibimos. Eduardo Heredia nos muestra su Mustang de cuarta generación convertible que está hermoso. Marcos Sendejas, te falta mucho por trabajar pero nunca es imposible, ánimo. Pacorvet, un viejo amigo, nos muestra su N95 que tiene un gran estilo. Luis Casas manda la foto de su New Age que tiene un color espectacular. Wow, vean este GT500 de quinta generación de Raúl Altamirano, felicidades. Karen Vidal nos platica cómo adquirió su Fox Body. Julio Mora nos envía la foto de su Mustang azul, muy bello, felicidades. Mario Salinas nos muestra este Mustang de tercera generación con el frente aero, uno de mis favoritos y convertible se ve genial. Y Daniel Castillo nos presume su Fox Body, felicidades, está muy bonito. Bueno, pues muchas gracias por llegar al final del video, esperemos que les haya gustado. Este fue un trabajo muy extenso, muy fuerte, la verdad. Hablar de Mustang no es nada fácil, por eso recurrimos a la asistencia de expertos. Esperemos que haya gustado el video. Ya sabes, sigue nuestras redes sociales porque próximamente estaremos publicando más dinámicas en las cuales sus comentarios pueden salir en el próximo video. Que se encuentren bien, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye.